Hola a todos, hoy vamos a acabar ya de ver las últimas preguntas del examen realizado en la Comunidad de Valencia hace un par de meses. Vale, y en el anterior vídeo nos quedamos en la pregunta 28, así que continuamos con la 29. Y en la pregunta 29 dice: en la colostomía descendente o sigmoidea, las heces eliminadas tendrán una presentación. Y aquí tenemos que tener claro cómo son las heces en cada parte del colon. Entonces, se presenta de una forma acuosa en la colostomía ascendente, sigue en la colostomía transversa, ya el intestino empieza a absorber el agua, el líquido, y se forman semisólidas, hasta que finalmente en la colostomía descendente ya se expulsan con una cierta consistencia, ¿vale? Ya se forman ahí una cierta consistencia, así que la pregunta correcta sería la D. La pregunta número 30 dice: las ostomías digestivas de eliminación realizadas en el hemiabdomen izquierdo son, pues sería la colostomía descendente y sigmoidea. Y además te da pistas en la pregunta anterior, ya te está diciendo que las heces eliminadas en la colostomía descendente o sigmoidea, o sea, te lo está diciendo, una pregunta te dice la otra. En el sistema propuesto, pregunta número 31. En el sistema propuesto por Atwater para realizar los cálculos dietéticos, el valor energético de 1 gramo de proteínas de... Vale, aquí tenemos que saber que el sistema Atwater es un método que se emplea para conocer cuánta energía nos aporta un determinado alimento. Entonces, dentro de este sistema dice la proteína son 4 kilocalorías, los hidratos de carbono son 4 kilocalorías y las grasas son 9 kilocalorías por gramo. No, entonces hay que saberse los valores. Pues aquí un gramo de proteína equivale a 4 kilocalorías. La pregunta número 32 dice: el metabolismo basal o gasto metabólico basal es la mínima cantidad de energía que necesita el organismo para mantener las funciones vitales del individuo en una situación de... Vale, pues es en un estado de reposo. El metabolismo basal es la energía que una persona necesita estando en reposo. Ese es el metabolismo basal, ¿vale? Pregunta número 33. ¿Cuál de los siguientes glúcidos es un polisacárido? Vale, un polisacárido tenemos que saber lo que es un glúcido complejo, que está formado por una gran cantidad de monosacáridos. Son la unión de varias moléculas de azúcar, como el almidón o la celulosa. Por lo tanto, la fructosa sería un monosacárido, la sacarosa sería un glúcido simple, la lactosa un glúcido simple y la celulosa sería un polisacárido, ¿vale? La pregunta número 34 dice: la parte de la farmacología que estudia los mecanismos de acción y los efectos de los fármacos sobre el organismo se denomina... La farmacodinamia estudia la acción de un fármaco en el organismo humano, ¿vale? Entonces sería la farmacodinamia. La farmacocinética no, la farmacocinética incluye el proceso LACME, que es liberación, absorción, distribución, metabolización y eliminación o excreción. Es como el movimiento de ese fármaco en el cuerpo humano. Cinética, movimiento. La farmacoterapia es la rama de la farmacología encargada del uso y administración de medicamentos con el fin de restaurar la salud de los individuos. Sería como una terapia a través de fármacos, pues la terapia curativa, paliativa, etc. Vale. La pregunta número 35 dice: entre las siguientes vías de administración inmediatas o directas de fármacos no se encuentran vías de administración que sean directas. Es decir, ¿qué quiere decir que sea directo? Pues que va directamente a la sangre. Por lo tanto, el intravenoso es directo, la subcutánea es directo, pero sin embargo, la sublingual es indirecto. Sí que es verdad que en la sublingual tenemos muchas ramificaciones de vasos sanguíneos, pero es indirecto, ¿eh? El número 36 dice: ¿en qué situación está contraindicada la aplicación de calor? Pues en los procesos inflamatorios agudos, ¿vale?
en los procesos inflamatorios subagudos, procesos inflamatorios crónicos, contracturas de la musculatura sí, pero en los agudos no. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un esguince y pondría calor, es que lo voy a empeorar, ¿no? Se necesitaría frío para la vasoconstricción, entonces en esa situación. Número 37. La crioterapia está contraindicada en patologías que cursen con rigidez articular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la rigidez articular, yo lo que tengo que dar es calor. Si se pone frío, se tendrá más rigidez. Entonces, la pregunta número 38 dice: ¿cuál de los siguientes es un drenaje simple o pasivo? Pues el simple o pasivo es el tejadillo. Los demás todos son activos. La Saratoga, el Redón y el Abramson son activos, ¿vale? La 39 dice: la sutura de los tejidos expuestos durante el acto quirúrgico se realiza con material de... Vale, aquí nos dan las posibles respuestas. Y yo sé que de hemostasia no, porque sirve para las hemorragias. De aprehensión no, porque sirve para sujetar, ¿vale? Coger. Diéresis no, porque sirve para separar. Entonces ya por descarte la síntesis, ¿vale? Que es aquel que permite pues unir los tejidos restableciendo su continuidad, como es el caso de los portaagujas y agujas de acero inoxidable. ¿Vale? Así que vamos con la siguiente, la 40. Indique los signos o síntomas característicos de las lesiones de segundo grado en las congelaciones locales. Bueno, pues también aquí hay grados en las congelaciones. El primer grado son superficiales, afectan a la epidermis, son indoloras. El segundo grado pues afecta ya a la epidermis y a la dermis y son más dolorosas. Y el tercer grado es la destrucción de los tejidos, es decir, que lleva necrosis con la aparición de escaras y son indoloras, porque ahí te comes todo. Entonces, te dice las lesiones de segundo grado en las congelaciones. ¿Cuáles son dolorosas? Pues las de segundo grado, como hemos dicho, que son muy dolorosas. La pregunta número 41 dice: en un síncope los primeros pasos de actuación son... Bueno, primero tenemos que saber lo que es un síncope. Y un síncope se produce por una disminución transitoria del flujo sanguíneo al cerebro. Es una pérdida brusca y temporal de la conciencia y del tono postural, de duración breve y con recuperación espontánea. Entonces tendríamos que colocar a la víctima en posición anti-shock con la cabeza ladeada. Anti-shock es parecido a la del embo, ¿no? Con los pies más altos, ¿vale? Para que así pueda llegarle sangre a la cabeza. Vale. La pregunta número 42 dice: indique el orden de colocación de las prendas de barrera o aislamiento en un procedimiento no quirúrgico. Vale, el orden de colocación suele ser de lo más sucio a lo más limpio. Y lo más sucio, ¿qué es? Pues las calzas, seguido por el gorro, la mascarilla, gafas, bata y guantes. Y guantes, ¿qué es? Lo más limpio. Así que sería así, de lo más, para que lo aprendáis fácil, de lo más sucio a lo más limpio. La pregunta número 42 dice: en la presentación y clasificación de las enfermedades transmisibles según su frecuencia de aparición, ¿cuál es la presentación endemoepidémica? Vale. Sería cuando el aumento de la incidencia de la enfermedad es superior al esperado en el contexto de una epidemia. La de ¿por qué no? Dice cuando la epidemia supera las fronteras de un país, afectando en parte o a todo el mundo. Eso sería una pandemia, que lo hemos visto. La B que dice es aquella en que la enfermedad aparece de manera ocasional, es decir, que es esporádica. Y la A dice la enfermedad se presenta de forma continua en una zona geográfica determinada. Eso sería como una endemia, ¿vale? Entonces sería la C, cuando el aumento de la incidencia de la enfermedad es superior al esperado en el contexto de una epidemia. 44. Las causas desencadenantes de un shock anafiláctico son pues las reacciones alérgicas, no, esta es fácil.
El shock anafiláctico sería una reacción alérgica, que puede ser grave e incluso mortal. O sea que sería la C. La pregunta número 45 dice: en la resistencia frente al agente infeccioso, ¿a qué se atribuye la resistencia inespecífica? Pues a ver, tenemos que tener claro lo que es específico a lo que es inespecífico. Los sueros, la vacunación y la quimioprofilaxis es específico. Lo que es inespecífico son la alimentación, la práctica de deporte y los buenos hábitos de salud, ¿vale? La 46. En la toma de muestras de orina de niños y lactantes, la bolsa colectora se cambiará. Pues se cambia cada 30 minutos si no se ha producido la micción. La pregunta número 47 dice: con la toma de muestras de heces para realizar un estudio de digestión, ¿qué se quiere detectar? Pues bueno, en este tipo de muestras se quiere detectar pues, la grasa, la proteína y los hidratos de carbono, ¿vale? La pregunta número 48 dice: para la obtención de líquido cefalorraquídeo se pueden realizar las siguientes punciones. Señala la respuesta incorrecta. Se realiza en la punción lumbar, entre las vértebras L3, L4 y L5, ¿vale? Esa es verdadera. Entonces, aquí te estaba preguntando la que es incorrecta. La punción cisternal entre la primera y la segunda vértebra cervical es correcta. La punción ventricular dentro de los ventrículos cerebrales es correcta. Entonces, ¿cuál es la incorrecta? La punción external en el mango tercer espacio intercostal. La pregunta número 49 dice: la edad funcional de una persona es... Pues a ver, tenemos que tener claro qué es el concepto de edad funcional. Y se refiere al nivel de capacidad que posee el individuo relativo a otros de su misma edad para el funcionamiento dentro de la sociedad. Por lo tanto, sería la A la que representa la capacidad de una persona en relación con otros de su edad, cronología, para desempeñarse en la sociedad. Y acabamos ya con la pregunta número 50 que dice: ¿qué complicaciones endocrino-metabólicas derivadas de la inmovilidad tiene la persona anciana? Endocrino-metabólicas. ¿Y esto qué lo regula? Pues la aparatormona, que se llama la hormona tiroidea, que es secretada por la glándula paratiroides, que interviene en la regulación del metabolismo. Y dentro de esto, pues tendríamos la inmovilidad, resistencia a la insulina, elevación de la PTH, entre otras, ¿vale? Así que, ¿qué complicaciones? Pues elevación de la PTH para tu hormona. Vale, y ya acabamos con el examen de TCAE de Valencia. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado y hasta el siguiente.